Muy buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Espero que todos estén bien en su casa y para continuar este mes de octubre de Halloween le traemos otro video de Dráculas. En este video vamos a hablar sobre la Drácula Chestertoni, que es una de mis favoritas. Estamos aquí en el cuarto de exhibición de Finca Drácula, al lado de esta hermosa y bien olorosa Stanhopeia panamensis, para enseñarles que ya finalmente hemos podido reabrir la finca al público. Estamos ofreciendo 4 cupos con deliciosas comidas y un tour por el jardín con una audioguía de Easy Travel que hemos hecho. En verdad el recorrido está muy interesante, hicimos varias grabaciones explicando todas las plantas que hay en el jardín, muchas historias muy divertidas, y aquí en la exhibición hemos puesto muchas plantas que están en flor ahora mismo, que yo sé que les va a encantar. Lo principal de todo no es solo las orquídeas, sino una deliciosa comida que vamos a estar preparando aquí. Tenemos desayuno, almuerzo, cena, brunch y unas tardes de café que uno sale rodando lleno de dulces. En verdad he ganado un par de libras en todas las prácticas de las recetas y estoy haciendo ejercicio como loco porque en verdad sí, la comida está tan rica que es muy difícil resistirme y cada vez que saca un postre de esos tengo que probarlos. Para todos los que estén interesados en visitarnos, les invito a que entren a nuestro website fincadracula.com. En el menú pueden ver la opción de visitas. Ahí tenemos toda la información de la temporada de verano e invierno con todos los cambios que hemos hecho de la temporada de invierno para acomodar las nuevas condiciones mundiales y que puedan disfrutar de este recorrido de manera segura. Recuerden de que no hay muchos cupos por temas de seguridad, así que si quieren venir en especial para fiestas patrias o cualquier otro día en especial, pueden reservar con antelación. Y bueno, suficiente con la cuña publicitaria, ahora vamos a ver la Drácula Chestertoni, que es lo que vinieron a ver, así que síganme. Antes de hablar de la Drácula Chestertoni, si no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse ya mismo. He visto que como 75% de ustedes todavía no están suscritos, así que tienen que suscribirse para poder recibir notificaciones cada vez que hacemos un video. Aquí tenemos al lado mío a la Drácula Chestertoni, que como verán es una planta, esta es una planta más compacta, pero es un clon muy especial porque tiene unos labelos extra anaranjados. Con las otras Dráculas, el labelo tiende a ser más chiquito, con formas pequeñas. Hay un par de especies que se parecen a la Chestertoni, como la Drácula Bella, pero en el caso de la Chestertoni es casi que exagerado. Y no solamente tiene esta forma de hongos bien interesante, sino que huele a hongos. Entre todas las Dráculas yo creo que es la que tiene el aroma más intenso a hongos que yo he detectado. Esta especie se origina de Colombia, de las zonas de Chocó, Antioquia y el Valle del Cauca, y se encuentra entre 1500 y 2200 metros sobre el nivel del mar, en los bosques nubosos como todas las Dráculas. Fue descubierta hace tanto tiempo que fue descrita por el famoso Reichenbach en el año 1883 como una Masdevallia Chestertoni. Pues recuerden que las Dráculas recibieron su nombre de Drácula por Luer mucho más adelante. En Colombia les llama tanto la atención los sépalos que tienen como un color verdoso con manchas oscuras, que se le conoce como orquídea piel de rana. La razón principal por la cual el labelo de esta Drácula se parece tanto a un hongo es porque ellas están especializadas en atraer un tipo de mosca que se encuentra en los bosques nubosos del trópico americano, que usan los hongos como un sitio de encuentro, y el hecho que esta flor imita a un hongo hace que ellas se acerquen a las flores y hagan sus rituales de apareamiento, buscan un poco de levadura, y mientras están haciendo eso, la flor aprovecha para colocarles el polinio y lograr la reproducción. Si vemos las plantas de esta Drácula, notarán de que tienen hojas anchas, pero no tanto como las grandes, como lo que son las quimeras o las vampiras, sino como un ancho intermedio, y las hojas tienden a ser un poquito más compactas en comparación con otras Dráculas. Claro, hay variaciones fenotípicas, pero esto tiende a ser lo que hemos notado acá. Regresando al labelo, pueden notar de que no solamente es ancho, sino tiene unas crestas bien marcadas con una tonalidad un poco distinta que aumenta el contraste y hace que sobresalgan aún más.
Como muchas otras Dráculas, también tiene floración sucesiva, lo que hace que cuando empiezan a florecer demoran las floraciones y tiene un show bien bonito a largo plazo. Y si se preguntan por qué es una de mis favoritas, bueno, cuando uno toma fotos a esta orquídea, las curvas que tiene, o sea, las líneas que se marcan en las fotos son increíbles. También el efecto vitral que se forma con los sépalos, que son verdosos, resalta cuando uno le pone un LED atrás, que hacen que estas flores se vean como extraterrestres. Incluso cuando uno las mira en las fotos, es difícil discernir que es una orquídea, una flor, porque son formas muy extraterrestres, muy interesantes. Para el cuidado, como toda Drácula, tienen que asegurarse de darle un abono constante. Muchas personas piensan que las Dráculas requieren poco abono, pero es que ellas se estresan mucho cuando la temperatura se pone muy caliente y eso hace que pierdan las hojas o se manchen por exceso de salinidad. Pero si ustedes les dan las condiciones de temperatura y luz correctas, yo creo que es una planta que va a crecer muy fácilmente y muy contenta. Y con esto termino este video de la Drácula Chesterton y espero que les haya gustado a ustedes tanto como me gusta a mí. Estaremos sacando más contenido sobre Drácula estos próximos días, así que hasta la próxima.